Días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estén viendo este video. Aquí les ofrezco unas reflexiones sobre sus intervenciones en el foro sobre la universidad durante la dictadura militar. Una cuestión en general muy positiva de sus intervenciones en este foro tiene que ver con que en principio las ideas principales, más salientes sobre el tema, ustedes en general responden de una manera adecuada. ¿Sí? Es algo bastante comprensible, es un periodo mucho más cristalino, con muchas menos contradicciones, con muchas menos variaciones en las posibilidades de análisis, ¿sí? Signado por el terrorismo de Estado, por un intento represivo muy fuerte sobre las universidades, por alguna iniciativa no muy exitosa, pero de alguna manera algunos éxitos sí han cosechado respecto de cierta reorganización también de la universidad, de la actividad académica, que bueno, está precedida por la represión durante los últimos años del tercer peronismo, es decir, del 74 y 75, ¿no? Pero es importante que ustedes pudieron ir recorriendo un poco los principales temas eh, en general con bastante claridad. En algunos casos habría que hacer ciertos matices o ciertos énfasis para tener respuestas un poco mejores, ¿sí? Por ejemplo, viendo un poco la primera pregunta, ¿sí? Que es una de las que quizás habría que hacer algunos énfasis mayores o aclaraciones que deberían presentarse, bueno, que tiene que ver con qué relaciones señalan los textos entre catolicismo y gestión universitaria. Bueno, lo fundamental aquí es marcar varias cuestiones. La primera es la procedencia católica, orgánica, de las autoridades universitarias de la UBA, ¿no? Está presente en los textos. Lo segundo es la relación entre el catolicismo, en el sentido del cristianismo cristiano, la civilización cristiana y occidental, y la orientación política del gobierno de la última dictadura, que bueno, además se inspiraba y decía inspirarse en las ideas de la civilización cristiana y occidental, ¿no? Por otro lado, eh, la relación fuerte, ¿no? Que nos lleva también un poco a la segunda pregunta, que tiene que ver con el rechazo a la reforma universitaria, ¿no? O sea, el catolicismo es una de las vertientes de rechazo al legado reformista desde sus orígenes. Las ideas de la reforma son fuertemente, bueno, son laicas y enfrentan realmente a la, las ideas de la educación católica y por ende también a la iglesia, ¿sí? A la iglesia católica. Entonces, en ese sentido, hay un primer punto allí desde el punto de vista también ideológico, específicamente universitario, de cierta coincidencia, ¿no? Eh, Como sabemos, ¿sí? La jerarquía católica prestó, digamos, su conformidad y su aval a la última dictadura cívico-militar, más allá de que, bueno, sabemos que han habido sacerdotes del tercer mundo reprimidos y eh, algunas, algunas monjas y algunos militantes católicos que no eran sacerdotes también han sido reprimidos, pero digamos la iglesia como institución apoyaba al gobierno y en ese sentido, ¿no? Los lazos entre el catolicismo, las corporaciones profesionales, en este caso de abogados
y la gestión universitaria, ¿no? En la época de la dictadura es un lazo muy, muy sólido. En la segunda pregunta nos interrogamos sobre la caracterización y la postura de la última dictadura militar sobre la reforma del 18 y su herencia institucional. Y bueno, la dictadura, además de, de su rechazo por adherir a las ideas del catolicismo, ¿sí? La dictadura también tenía una mirada muy negativa de la reforma y de la herencia institucional, porque consideraba que la reforma había, digamos, abría el camino para la infiltración de la subversión en el ámbito educativo, en el ámbito universitario específicamente. ¿Cómo es que habría ese camino? Bueno, por dos motivos muy importantes. El primero es que instaba a los estudiantes, a las estudiantes a participar de la política, ¿no? Las elecciones de cogobierno, la organización estudiantil de centros de estudiantes, la, digamos, las distintas discusiones políticas que eso podía motivar, le daban un lugar en la universidad a una serie de prácticas, ideas y demás que podían eh, no solo politizar, sino también ser un terreno donde las organizaciones subversivas, según la dictadura, ¿sí? Según el vocabulario de la dictadura, estuvieran teniendo influencia. Pero además, la reforma universitaria había instaurado una forma tan habitual de práctica política que también implicaba algún tipo como de poder estudiantil y una disminución, un aminoramiento, un achicamiento de las distancias jerárquicas en el ámbito universitario. Y eso también es importante porque la universidad, para los militares, como para Otalagano, Ivanisevich antes, y para Onganía también un poco antes y demás, la universidad es jerárquica. La idea de que haya cierto pie de igualdad entre estudiantes y profesores está totalmente en contra del orden que este tipo de actores, ¿no? El peronismo en los 40 también, consideran natural, el orden considerado natural. Entonces, esas jerarquías, entre comillas, naturales, se ven cuestionadas y se ven subvertidas, se ven atacadas, ¿no? Eh, no una especie de, digamos, de conspiración, pero sí abre el paso también en este sentido a que los estudiantes se vean iguales a los profesores, y si se ven iguales a los profesores se pueden ver iguales en otros ámbitos, y dar, digamos, cierto clima en el cual las organizaciones que la dictadura llamaba organizaciones subversivas puedan tener más influencia, ¿sí? Entonces es por esos motivos que la dictadura militar, instaurada en el 76, rechazaba la reforma universitaria y su herencia institucional, considerándola como proclive a la influencia de la subversión en las universidades. Ahora, la tercera pregunta, ¿no? Que es, según Pablo Buchbinder, cuáles son las intenciones sobre el orden en las universidades que expresaron los rectores Lennon y Rodríguez Varela. Es una pregunta muy interesante porque apunta justamente a pensar, bueno, hasta aquí hablamos de lo que no quería la dictadura en las universidades. Bueno, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que le interesaba? ¿Sí? Y la dictadura en general, lo que le interesaba era un respeto del orden muy, muy estricto. eh, Le interesaba el respeto de las jerarquías institucionales, de las jerarquías entre los claustros universitarios, y un asentimiento con ese orden que fuera pasivo. Es decir,
la dictadura no tenía como proyecto principal, eh, digamos, tener agrupaciones estudiantiles favorables, acólitas, ¿sí? Ese no era el proyecto principal. Podemos encontrar en algunas facultades del país algunos casos donde algunas autoridades, bueno, ayudaban a la edición de alguna revista, ayudaban a la conformación de algunas reuniones de tipo deportivo, de tipo, digamos, de ocio, ¿sí? Pero me parece que es importante entender que la dictadura no pensaba en tener organizaciones propias dentro del movimiento estudiantil. De hecho, prefería que no existiera movimiento estudiantil a tener una organización estudiantil y crear un movimiento estudiantil favorable, ¿sí? Eso es una diferencia muy importante con otras dictaduras latinoamericanas, que algunas han intentado hacer algo así, ¿sí? Por ejemplo, en Chile está la organización del llamado gremialismo, en España el falangismo ofreció también un poco ese, ese papel durante el franquismo. Bueno, aquí no, la dictadura no intentó hacer eso, ¿sí? Y es una diferencia también importante, por ejemplo, con la etapa del tercer peronismo durante la misión Ivanisevic, que bueno, había agrupaciones favorables al gobierno, el gobierno las ayudaba, agrupaciones de ultraderecha, y el gobierno tenía cierta idea de un orden donde esas agrupaciones tuvieran fuerza, ¿sí? Aquí ¿no? No es nada de eso. Ahora, eh, ¿cómo era esa universidad? Bueno, aquí viene la cuarta pregunta, que es ¿qué fue la política de redimensionamiento, entre comillas, de redimensionamiento universitario? ¿Con qué instrumentos se aplicó y qué efectos tuvo? Bueno, la política de redimensionamiento, la palabra redimensionamiento es una forma elegante de decir, en el caso de la UBA, achicamiento. ¿Sí? La Universidad de Buenos Aires, sobre todo, por el sistema universitario en general, se achicó, ¿sí? Bajo un diagnóstico eh, que tenían los militares en Argentina, pero en toda América Latina fue parecido el diagnóstico de los militares, pensemos también en Chile, de Pinochet, ¿sí? La idea de que la masificación estudiantil, eh, que las matrículas crecieran tan rápidamente y hubiera muchos estudiantes concentrados en las facultades, daba lugar a la politización, ¿no? Y a la radicalización. Entonces, lo que se proponen es tener cantidades de estudiantes mucho más acotadas, bajo ciertos cálculos que sobre todo son edilicios. Y aquí también es importante marcar, ¿no? Que, digamos, el redimensionamiento, como lo piensan los dictadores del 76 en adelante, no es, no es para reorientar la matrícula, ¿no? No es para decir, bueno, el país necesita tantos médicos o tantos ingenieros o tantos contadores. No hay nada de eso allí. Hay una cuestión de, tenemos un cálculo sobre edificios y seguridad. ¿Mm? Edificios, como cuánta gente puede entrar en este edificio y la podemos controlar. Y después vienen los instrumentos con los cuales aplicar ese redimensionamiento, ¿no? En primer lugar, se establecieron cupos, ¿sí? Y para establecer cupos, bueno, se tomaron exámenes de ingresos, a partir de la ley del año 81 se impuso un arancel, eh, esos cupos se marcaron con, digamos,
se excluyeron personas también por razones de seguridad. Se cerraron muchas carreras, muchas otras fueron eh, reformateadas, pasadas bajo control de rectorados o instancias, digamos, superiores de las universidades, es decir, fueron desmembradas de sus propias facultades, y ese formateo de las carreras, en esos casos fue un formateo que apuntó a, digamos, destruir buena parte de los planes de estudio de los años 70, del principio de los años 70, eh, perseguir a sus profesores, eh, nombrar nuevos profesores con planes mucho más conservadores de formación sí, de preparación de los profesionales o de los científicos, ¿sí? Y de los efectos que tuvo esa idea de redimensionamiento, entre comillas, ¿no? Son varios. El primero tiene que ver con la caída de la matrícula muy sensible, eh, que también contribuyó al clima represivo, ¿no? El miedo de mucha gente a estar en las universidades. Después podemos pensar que hay otro efecto muy importante que es digamos, el declive sensible de la participación de la universidad en la vida pública de nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, en la investigación científica, ¿no? En las universidades empezaron a canalizar cada vez una porción cada vez menor del presupuesto destinado a la investigación científica. Las universidades empezaron a concentrar una proporción decreciente de la matrícula de educación superior en beneficio de terciarios, profesorados u otro tipo de educación superior profesional, ¿sí? Entonces, los efectos son de un achicamiento de su matrícula y de un achicamiento del peso social y político de la institución universitaria. Ahora, esta política universitaria de la dictadura digamos, fue durante la dictadura, tuvo cierto éxito, pero también tenía una oposición, ¿sí? Que nos lleva a pensar en la quinta pregunta, que tiene que ver con cómo podría periodizarse la resistencia estudiantil en la UBA contra la última dictadura cívico-militar, ¿no? Lo primero y fundamental es que esa resistencia no es una resistencia solo cultural, ¿no? Hay una idea que se ha, digamos, hecho, hay muchos relatos sobre esto, como que, bueno, como que en la universidad no podías militar, entonces la gente, digamos, participaba de actividades culturales, del rock, sobre todo, ¿no? La resistencia juvenil a través del rock, y que la militancia estudiantil vuelve después de Malvinas, o a partir de la guerra de Malvinas. El trabajo de investigación que hizo Guadalupe Sella lo que muestra es que esas dos ideas este, no son adecuadas, ¿sí? Con esas dos ideas no se ven determinados procesos que sí existieron durante la dictadura militar. Por una parte, ¿sí? Por una parte, lo que tiene que ver con la digamos, militancia estudiantil antes de la guerra de Malvinas. En segundo lugar, las formas de esa militancia estudiantil que tienen que ver con un primer periodo muy ligado a lo que se venía dando durante la última parte del tercer gobierno peronista, ¿sí? Que es frente a la represión tan despiadada, la prohibición de las actividades militantes y demás, se empiezan digamos, a organizar actividades clandestinas de militancia, ¿no? Y esas actividades clandestinas, bueno, son grupos de estudio, son encuentros, simplemente encuentros entre militantes, mantener la actividad mínima de contacto entre los militantes,
y muy prontamente surgen las revistas universitarias, ¿no? Ya con un perfil absolutamente universitario, y podríamos decir que ni siquiera de protesta. Son revistas, la mayoría de ellas, no todas son iguales, ¿sí? Pero son revistas que eh, hablan de cuestiones de las carreras, ¿sí? No hay mucho tema de reclamo ahí ni nada, sino son cuestiones profesionales, entrevistas a profesores, entrevistas a algunos estudiantes, comentarios sobre la actividad profesional, la actividad de las empresas, donde trabajan determinados profesionales. Es decir, son revistas eh, específicamente muy universitarias, muy ligadas a la actividad concreta de la vida estudiantil en ese contexto, sin despertar ningún tipo de conflictividad o algo por el estilo. Pero esas revistas las editan grupos que no están a favor de la dictadura, todo lo contrario, y son como una especie de nexo con la actividad de esos grupos que todavía en la clandestinidad siguen haciendo existir y funcionar los centros de estudiantes, eh, con una actividad muy acotada, no pública, pero que sigue, hay cierta continuidad institucional. Lo que ocurre, esto es hasta más o menos el Mundial 78, después del Mundial 78, 79, empieza a haber ya una situación de, de mayor actividad, empieza a trabajarse fuertemente sobre los petitorios por el ingreso irrestricto. Aquí ya no se habla, por ejemplo, del ingreso, de problemática por el ingreso en el 70, 71, ¿no? Las luchas de esa época, pero sí se reclama por el ingreso, ¿no? Y se hacen petitorios públicos, se hacen alguna que otra solicitada, es decir, empieza a aparecer, a emerger ese agrupamiento estudiantil, pero con esa particularidad que ya hay un reclamo, a diferencia de la etapa, digamos, hasta el 77, 78, donde tenemos todavía un movimiento muy en las catacumbas, muy a la defensiva. A partir del 79, 80, ¿no? Con esta cuestión también se empieza a mover, por ejemplo, con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Federación Universitaria le entrega a la Comisión el reclamo por los y las estudiantes desaparecidos y desaparecidas, ¿sí? Y ahí ya vemos un posicionamiento más político sobre el gobierno de facto. Y a partir del 80-81 lo que entendemos, lo que vemos, ¿sí? Lo que se observa es que empiezan a haber las primeras manifestaciones públicas, ¿sí? En las calles, en un clima de relativo deshielo bajo la presidencia de Viola, ¿sí? Viola era parte de la dictadura militar, pero digamos, era uno de los jefes que tenían la idea de empezar una apertura, ¿no? Eso obviamente es mucho más represivo que cualquier gobierno democrático, pero empieza eso a movilizarse el movimiento estudiantil por la cuestión del ingreso, por la cuestión de las cuotas, eh, y también por el carácter represivo adentro de las universidades. Entonces ya en la previa a la Guerra de Malvinas tenemos un movimiento estudiantil activo. Obviamente el contexto del terrorismo de Estado no permite tener un movimiento social como si no hubiera terrorismo de Estado, pero el movimiento llega a la Guerra de las Malvinas existiendo, incluso con elecciones de centros de estudiantes y demás ya públicas. A partir de la guerra hay una movilización muy grande en apoyo a la guerra, a la reconquista de las Malvinas,
Y a partir de allí ya se empieza un proceso de destape en el cual todas las agrupaciones empiezan a pegar carteles, aparecer públicamente, ¿sí? Y ya tenemos un movimiento que va tomando la forma del movimiento estudiantil durante la democracia, que va a ser la lógica que va a tener durante todo el año 1983, que es el año, asume Alfonsín en diciembre del 83. Entonces tenemos todo un año de una dictadura muy en retroceso, con un activismo universitario muy fuerte, ya marcado por la fuerte presencia, por ejemplo, de Franja Morada, pero también de otras agrupaciones. De hecho, va a haber un frente en el que van a estar casi todas las agrupaciones estudiantiles, excepto creo que los trotskistas, ¿no? Que apoyan todas las agrupaciones estudiantiles, una lista única para conducir la federación universitaria, que es la que se termina obviamente imponiendo, con una presidencia en manos de Franja Morada. Bueno, espero que con esto haber un poco aclarado las distintas cuestiones, y les dejo un saludo muy cordial.